Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Cordial saludo para todos. Hoy nos encontramos en Turismo Accesible desde las diferentes opciones que nos plantea el país en Discapacidad en Acción. Nos acompaña el señor Gonzalo Tolosa. Cordial saludo para todos nuestros escuchas del programa Discapacidad en Acción. Bienvenidos a este programa en el cual abordaremos el tema de turismo. El señor Giovanni Liscano. Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos y estamos por acá para aportar todo nuestro conocimiento acerca del tema de hoy, turismo accesible. Como siempre nos acompañan nuestros colaboradores reporteros, Luis Francisco Corso, Sarela Higuera y hoy, en mi caso, Gonzalo Tolosa, con varios reportes e informaciones sobre el turismo. Bienvenidos a Discapacidad en Acción. Bueno, Sarela, y tú has generado como unas preguntas a raíz de este tema del turismo, que es algo que es un derecho fundamental del ser humano, el derecho al ocio, descanso y la recreación, y tienes unas preguntas que creo que hiciste a varias personas que nos han apoyado con su experiencia. ¿Cuáles son, Sarela, y las podemos nosotros responder? Por supuesto, es importante que todos tengamos la oportunidad de viajar. El mundo es muy grande, es muy bello y hay muchos lugares especiales por conocer, empezando por nuestro bello país. Entonces, el dar la oportunidad de un turismo accesible es muy importante para que todos puedan disfrutar esa alternativa de ocio, descanso y, ¿por qué no? Muchos estamos trabajando y viajando para ofrecer productos o para ofrecer servicios. Bueno, las preguntas, ¿cuáles? Estas preguntas, también a las personas que nos quieran participar sus respuestas, al final del programa recuerden el correo discapacidadenaccionsantander@gmail, pueden enviar sus respuestas. Y me gustaría también escuchar la experiencia de ustedes, Sarela y de Giovanni, sobre estas preguntas porque van a enriquecer y dan como pauta a lo que viene. Para ti, Sarela, digamos, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que ha tenido que asumir al tomar la decisión de hacer turismo? Bueno, cuando he viajado, sobre todo en ventas, la mayor dificultad ha sido la actitud de las personas, porque al ser persona con baja visión, creen que veo muy bien. Y en una ocasión que estaba pidiendo que alguien me orientara sobre una dirección, me dijeron: oiga, no sea bruta, está ahí al frente. Entonces, la actitud de las personas es fundamental cuando uno requiere una ayuda. Nadie sabe cómo la necesita. Entonces, es mejor responder con amabilidad y respeto. Y a ti, Giovanni, ¿cómo ha sido esa experiencia cuando has querido viajar? Bueno, la experiencia, pues he tenido diversas experiencias, pero todo depende prácticamente de uno y de la cultura. Porque la cultura tiene sus pros y sus contras, pero al mismo tiempo depende de uno. Yo he hecho turismo en diferentes sitios y de diferentes formas, y sí se puede hacer turismo. Nosotros, las personas ciegas, sí podemos hacer y disfrutar de los paisajes y de todo lo que nos brinda el entorno, el espacio a donde vayamos, ya sea natural, ya sea paisajes artesanos o así, bueno, depende de lo que uno quiera, porque dentro del turismo también hay algo muy bueno para la población con discapacidad, y es que a través del turismo podemos hacer turismo terapéutico. ¿Pero cuál ha sido esa mayor barrera, Giovanni, que has La experimentado? mayor barrera es la que hablaba compañera Sarela, la actitud de las personas. Y pues más que la actitud es el desconocimiento de cómo abordar a una persona con discapacidad, cómo orientarla. Y la verdad es como uno se presente, ¿sí? Porque si uno no se da a conocer inicialmente, no se identifica como persona con discapacidad, igual la otra persona desconoce y por eso el trato hacia uno va de acuerdo a eso. Bueno, y esta pregunta para los dos. ¿Qué les gustaría a ustedes encontrar en un buen turismo accesible efectivo? Bueno, me gustaría encontrar alternativas de guías, personas que
te orienten elementos como una carta de sitios turísticos, un guión o un espectro donde puedas obtener información clara del lugar a donde te diriges para conocer los sitios de turismo y que todos sean con las rampas y con los elementos adecuados para que las personas con silla de ruedas y personas totalmente con discapacidad visual total puedan disfrutar estos sitios sin que encuentren obstáculos en las diferentes barreras que les ofrece el entorno. Bueno, ¿qué me gustaría encontrar? Pues sí me gustaría encontrar, pues fortaleciendo lo que dice la compañera Sarela, también me gustaría encontrar que realmente haya un tema incluyente, que realmente incluyan a la persona con discapacidad dentro de el sendero turístico, o sea, de que realmente lo orienten, le expliquen, le describan a uno, porque uno pues la imaginación vuela y esto hace de que uno se incorpore y disfrute que las demás personas, igual que las demás personas que lo acompañen a uno. Entonces sí sería eso súper, de que realmente los sitios donde se va a hacer turismo tengan en cuenta cómo abordar una persona con discapacidad auditiva, o sea, cómo explicarle a un sordo, cómo orientar a un ciego sobre el paisaje, cómo guiar a una persona con discapacidad cognitiva, cómo hacer que una persona con discapacidad autista pueda disfrutar del espacio. O sea, es tener en cuenta de que en los sitios turísticos se debe de hacer todo esto para que cuando vaya la familia pueda ir completa, no porque la persona con discapacidad tenga esa discapacidad, entonces no puede disfrutar, ¿para qué lo llevamos? No, o sea, es mucho más provechoso para nosotros el paseo, el estar allí disfrutando, y los espacios nos hacen vivir otras sensaciones, otros cambios, y esto es súper bueno. Entonces sí es bueno que se tenga en cuenta en todo el tema del turismo a la población con discapacidad. Bueno, con este abrebocas tan interesante la experiencia de nuestros dos compañeros, vamos a escuchar las demás entrevistas. Las personas que hoy nos regalan sus valiosos aportes para generar un turismo accesible, concreto, son el señor Luis Francisco Corzo, persona con discapacidad visual total, el señor Henry Murillo, discapacidad física, usuario de silla de ruedas, María Eugenia Correa Ardila, mujer con talla baja, Magda Jerez, quien tiene discapacidad visual total, Laura Amparo Sánchez Esparza, quien vive con discapacidad auditiva total, Diego Jonathan Moreno, quien nos da enseñanzas desde el autismo. Gracias, buenas tardes. Ahora les vamos a hablar de las diversas barreras a las cuales las personas con discapacidad visual se enfrentan o nos enfrentamos frecuentemente en el medio o en el espacio turístico. Esas barreras, la primera es la barrera actitudinal, porque es una barrera bastante notoria hacia las personas con discapacidad visual, porque las personas que están al frente de la dirección o coordinación de las diferentes actividades turísticas y incluyendo el guía no saben abordar a una persona con discapacidad y por ende hay una exclusión y se presenta notoriamente esa barrera actitudinal. La otra barrera es la barrera de comunicación, porque no está desmarcado todos los puntos de atención con señaletas o información en medios y formatos accesibles, sea incluyendo el braille y la comunicación, página web que realmente garanticen el acceso a la información y a las comunicaciones de las personas con discapacidad visual. Y la otra barrera sería la barrera cultural, porque todavía se presentan términos peyorativos y despectivos para orientar a las personas con discapacidad por parte de los funcionarios o por parte de las personas que están a cargo de los sitios turísticos y de los mismos buses que ofrecen el traslado o el desplazamiento de las personas hacia estos lugares.
La otra son las barreras arquitectónicas o barreras físicas. También porque muchos sitios turísticos no son accesibles en su totalidad para la autonomía, independencia de las personas, para participar plena y efectiva y gozar de todos estos portafolio de servicios que ofrece el sitio turístico. Y de igual manera los mismos buses no tienen las plataformas para que las personas con discapacidad, usuarios de silla de ruedas, muletas, caminadores o bastones canadienses puedan acceder a este medio de transporte. Estas son las barreras primordiales o más notorias a las cuales nos enfrentamos las personas con discapacidad visual frecuentemente en la sociedad o en el ámbito nacional, departamental y municipal. Les habló el reportero Luis Francisco Corzo Rojas, persona con discapacidad visual, líder activista, formador de formadores por la defensa y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, para el programa Discapacidad en Acción. Bueno, cuando he tenido que viajar por transporte terrestre de carácter intermunicipal, el mayor reto que he tenido que enfrentar es que otra persona tenga que subirme cargado al bus o bajarme cargado, o no poderme bajar del bus por mis propios medios para hacer uso del baño, ya que en los baños de los buses no se puede acceder cuando se es usuario de silla de ruedas. Y en avión lo más difícil es cuando se va a acceder al avión y las personas que lo están apoyando a uno no saben hacer los respectivos traslados. Es decir, trasladarlo a uno de la manera adecuada para que no termine uno lesionado por la misma incomodidad tanto del pasillo del avión como de las sillas en las que uno viaja. En cuestión de turismo, me gustaría que donde uno fuera, por lo menos a las cafeterías, en la parte turismo, hubiera de verdad unas buenas rampas, hubiera una accesibilidad en las cafeterías, con restaurantes, donde hay ciertos sitios donde uno va, o en discotecas cuando va uno a otro lado. Es difícil la accesibilidad, sí, hay muchas escaleras, hay muchos sitios muy bonitos para ir y conocer, pero a veces por la parte arquitectónica se nos dificulta un poco. A veces cuando uno va como plan turístico, que a veces uno va en plan turístico, pues a veces va a una parte y piensa que uno va a entrar a pedir limosna o algo, ¿no? Es como dice todavía eso de que se va a mendigar, y no, muchas veces llega uno a pedir algo, a tomarse una cerveza, con una discoteca, como tal, ¿sí? En plan turismo. Sí, falta un poco más de la accesibilidad en cuestión de cuando uno va a pedir algo en cafeterías o sitios que toca a veces esta parte donde lo atienden a uno el mesón, donde atiende es muy alto, si toca a uno firmar, por lo menos si no firmaras en un hotel o algo, las bases ya son muy altas y a veces se le dificulta a uno escribir porque queda muy alto el mural, entonces toca a uno siempre coger y buscar una parte más bajita para poder firmar cuando llega a un hotel, o incluso cuando tú vas también en la parte de la taquilla, cuando vas a pagarlo en transporte, así sea en transporte aéreo o terrestre. También se dificulta eso porque la base, la taquilla donde queda ahí con esos vuelos, o la parte cuando se terminan los terminales, también es muy alto esa parte y es dificultoso para uno, para que vaya uno el etiquete, entonces esa parte es demasiado alta. Entonces deberían haber esa parte accesible que sea más bajita para las personas de talla baja. ¿Sí? Esa es mi parte. Gracias, muy amable, Dios los bendiga y una feliz tarde. Gracias a ella por esa entrevista, por tenerme siempre en cuenta. Muchas gracias a la emisora por esa excelente programación.
¿Qué sueño? Realmente mi sueño es cuando voy a un plan turismo que viajo. Realmente lo más bonito que puede haber es que donde tú vayas encuentres la accesibilidad, encuentres la amabilidad de la gente, que no haya discriminación, que cuando vayas no te pregunten si vas a jugar, tengan esa duda, que uno va a entrar a ver algo, a comprar o algo, pues no tomen las cosas como mal, sí, porque a veces piensa que uno entra a un lugar es como a pedir, o todavía en ciertas partes, y que haya siempre en todos lados la rampa, porque a veces hay muchos sitios que todavía hay muchas escaleras, los baños no son tan accesibles, el lavamanos queda muy alto, así sean los hoteles o en parte donde vaya uno al restaurante y en cuestión los baños quedan muy altos, el mesón donde te lavas tú las manos son muy altos, donde tú vas a pagar un restaurante o cualquier lado donde tú vayas, en la parte donde vas a cancelar el cajero o algo queda muy alto, muy difícil a veces la comunicación con la persona, cuando va a firmar en el hotel, así la hospedada y todo eso. Donde ya entonces sería muy bonito que fuera la accesibilidad. Y en cuestión cuando viajas a la playa, que hubiera una parte plana o una parte como especie de madera a lo largo, un piso, que sea bonito para poder caminar sobre la arena, porque a mí se me hunden mucho las muletas y se me tranca y se da como un peso de cuestión para manejar con la cuestión para cuando voy a playa. Se me ha dificultado y que hubiera más esto, sí, o sea, hubiera una parte más bajita del lavamanos, en la parte de las taquillas como mejor, donde te atienden donde quiera que vayas, ¿sí? Y hubiera más baños accesibles, porque no todos los hoteles donde tú vas hay baños accesibles, hay lavamanos muy altos, hay cosas que todavía no están muy altas para las personas. Y lo otro con la cuestión de las mesas y las sillas, son muy altas, las mesas quedan muy altas y a veces toca, en mi caso, me toca poner 2 sillas o 3 sillas para que era a nivel así de la mesa, para que no quedar tan bajita y poder así poder disfrutar de la comida o el almuerzo o algo bien. Gracias, muy amable. Pues sinceramente, Sarela, no sabría qué decir porque pues como ciega no he viajado sola así de turismo. Siempre va uno con una persona vidente, entonces se le facilita. Entonces lo único que yo veo es eso, de un guía, ¿no? Que pueda ciertos acompañamientos. Porque inclusive, por ejemplo, yo estuve en un convento en Villa de Leyva y allá hay un museo. Y la chica que estaba encargada, pues lógico, son cosas, piezas antiguas y que no las dejan tocar y ella me pasó el lazo y ella misma me llevaba a que tocara las cosas, ¿no? Cosas así. Entonces, lo que le digo, ya siempre he ido con personas que ven, entonces no sabría qué dificultad pudiera enfrentar sola, sino eso, un guía, alguien quien le explique las cosas, lo guíe a ciertos sitios, un acompañamiento. Otra cosa que me he dado cuenta, viajando a diferentes lugares aquí en el país, que uno llega a la ciudad o al pueblo, por ejemplo, y no encuentra una guía de turismo escrita, ¿no? Sitios turísticos para visitar, donde coger transporte, toda la información sobre esto, que eso lo debiera tener, no sé, creo que la parte cultural, y poder tener este folleto y dárselo a la gente. Y nos ha pasado que hemos ido a sitios y hemos ido a solicitar información y no la hay, no hay quien le diga a uno, no hay información ni siquiera verbal. Bueno, yo pienso que sería excelente contar de pronto con un guía, lógico que sepa tratar a un discapacitado. En mi caso, pues visual, ¿no? Para que no tengamos que depender
de alguien para viajar, que podamos viajar solos o un par de compañeros ciegos y no tener que, si no es con un familiar, si no es con alguien que vea, no podemos viajar. Entonces sería excelente que el sitio donde vayamos contara, bueno, claro, de pronto tendrá un pequeño costo extra, ¿no? Pero que contara con este guía. Gracias. Soy Paula Andrea Gómez Pérez, intérprete de lengua de señas colombiana, y en este momento voy a prestar el servicio de interpretación. Hola, mi nombre es Laura Amparo Sánchez Esparza, soy sorda. El mayor obstáculo para las personas sordas cuando viajan es la comunicación, porque nosotros no escuchamos y en ocasiones no entendemos el español escrito. Nos dan algún papel con información y no comprendemos las palabras. Algunas personas sordas lo entienden, pero son muy pocas. Además, no nos tienen paciencia, a veces inspiramos miedo. Muy pocas personas se esfuerzan por entendernos. Nosotros nos comunicamos por medio de la lengua de señas colombiana. Cuento mi experiencia. Una vez que viajaba para Bogotá sola en el bus, comenzó a hacer las paradas, pero yo no sabía por dónde íbamos. Veía a las personas bajarse y me dio mucho miedo, pensaba que era algo peligroso. Yo le preguntaba a las personas qué pasaba, pero ellos se volteaban y se iban, hasta que llegué a Bogotá. Otro día que pude viajar con mi familia, mi sobrina me explicó que el bus hacía paradas en diferentes municipios. Después me preguntó que si quería comer y nos bajamos a comer. Me di cuenta que cuando las personas se bajaban eran para comer. Fui adquiriendo experiencia y una vez que viajamos en grupo, las personas sordas, les explicaba el recorrido. Ya pude viajar con más tranquilidad. A mí me gusta viajar y me sentiría más tranquila si hay algún guía que sepa lengua de señas. Por ejemplo, cuando vamos al museo, pagamos la entrada, pero no hay servicio de interpretación. Hacemos el recorrido sin saber qué significa lo que observamos. Solo nos tomamos las fotos tan bonitas, listo, y ya. Lo más importante es el acceso a la comunicación, que sea en lengua de señas, porque nos da tranquilidad. Ojalá que en un futuro pueda haber un turismo accesible con intérpretes y sería excelente viajar sabiendo por dónde vamos. Gracias. Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarlos esta tarde. Yo, como persona con autismo, las barreras que experimenté, al menos durante una parte de mi infancia, pues fue no tener información detallada del viaje, no saber cuánto tiempo iba a durar el viaje, si iban a haber cambios de temperatura. De pronto, en algunas ocasiones tuve que viajar en lugares muy incómodos. Otro problema para nosotros, las personas con autismo, puede ser no tener en qué entretenernos durante un viaje y que el viaje sea largo y tedioso. Básicamente esas son las principales barreras. Ahora, ¿qué pediría yo en mi próximo viaje? Bueno, poder viajar en un lugar cómodo, tener información detallada del viaje, poder viajar siempre, bueno, yo soy de los que prefiero viajar al lado de la ventana, ver el paisaje es algo que me entretiene, básicamente estar cómodo y que todo durante este viaje esté anticipado. Esto es lo que yo pediría no solo para mí, sino también para el resto de personas con autismo, y que también si hay que hacer algún trámite especial, que todas las cosas se me sean anticipadas con antelación. Eso sería básicamente, y los invito a seguirme en mi canal de YouTube El Aspergiano. Vamos con la siguiente sesión del programa. Chao. Aprendamos de la discapacidad. Hoy en Aprendamos de Discapacidad, el señor Gonzalo Tolosa nos trae información sobre la Ley 2068 del 2020. Esta es Ley General de Turismo. Y nuestro compañero Luis Francisco Corso nos hablará sobre la Ley 1618 de 2013, donde se garantiza la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la infraestructura y destinos atractivos turísticos. Escuchémoslos. Muy buenas, estimados amigos de nuestro programa Discapacidad en Acción. Les saluda Gonzalo Tolosa Sarache, guía profesional de turismo. En nuestra sección Hablemos de Turismo, les traigo una información sobre la nueva normativa en el sector turístico, la Ley 2068 de 2020,
la cual modifica las leyes 300 del 96 y la ley 1558 del 2012. Leyes que ya con su largo tiempo expedidas necesitaban muchas cosas por rectificarles y otras por mejorar. Leyes que hablaban de un turismo de interés social, que mencionaba personas adultos mayores, pensionados, inclusive utilizaban todavía los términos como minusválidos. Recordemos que son leyes expedidas mucho antes de la convención del 2006, y leyes que hablaban sobre beneficios a personas con discapacidad, pero solamente en el tema de ingreso a un parque temático. Ahora sí, pues como es la historia de ese marco legal que teníamos, ¿cuáles son los beneficios que esta nueva ley 2068 trae a la población con discapacidad? Pues acá les resumo a todos ustedes, mis queridos escuchas, 4 aspectos fundamentales. Primero, el tema de accesibilidad universal. La accesibilidad universal no era tocado antes por las leyes, por lo menos la ley 300 nunca habló de eso. La ley 1558 hablaba de la eliminación de barreras que impidan el uso y el disfrute de la actividad turística por todos los sectores de la sociedad. Solamente mencionaba el tema de eliminar barreras. Pero ya la ley 2068 en su artículo 12 habla de la accesibilidad universal como un deber de los destinos y operadores turísticos, y es propender, conforme al artículo 13 de la Constitución Política Colombiana, propender por la eliminación de las barreras espaciales de entorno físico, comunicativas y actitudinales. Fíjense que ya ahí aparecen los 3 tipos de barreras que encontramos siempre en todo el tema de inclusión y accesibilidad. Este es un gran avance. Otro aspecto fundamental, un segundo avance en el que tiene la ley 2068. El sello de accesibilidad e inclusión universal. Se habla mucho de la calidad turística, ustedes han escuchado de los temas de certificados de calidad para las empresas. En el artículo 13 de la ley 2068 se incluye el sello de accesibilidad e inclusión universal, algo que el gobierno colombiano va a reglamentar y está en proceso de desarrollo, y que es que los operadores turísticos pueden aspirar a tener un sello de calidad en el tema de accesibilidad e inclusión universal, donde ellos están comprometidos con temas de accesibilidad y también con inclusión, en el cual se comprometen a que dentro de la cadena turística las personas con discapacidad formen parte de ella como operadores, ya sea guías, administradores, hoteleros, chefs, todo, obviamente de su debida formación profesional, pero formando parte de la cadena ya como actores principales. Otro tercer aspecto importante es para nosotros los guías de turismo. La ley promueve la formación de los guías de turismo en temas de lenguajes, de señas, lenguajes brailes y otros lenguajes y medios de comunicación para poder tener una interacción con el turista. Ese es otro gran avance para nosotros los guías. Y un cuarto avance que les quería comentar, o un cuarto gran aporte que tiene esta ley, es el tema de inclusión de los destinos de turismo inteligente como el norte de Colombia en el turismo. Esto es un boom mundial, es una calidad, un estándar mundial. Un destino de turismo inteligente tiene 3 componentes fundamentales, se llama sostenibilidad, tecnología y accesibilidad. A raíz de esto, la accesibilidad se forma ahora como un tema transversal que va a estar siendo incluido en todo producto turístico y en todo plan de desarrollo turístico. Por eso, mis queridos amigos, quería compartirles esta nueva ley, porque muy grandes beneficios para la población con discapacidad, un gran avance para el turismo accesible en Colombia, y quedaremos atentos a más noticias sobre todo este tema que está empezando a coger mucha más fuerza y ahora sí con mucho más compromiso del gobierno y de los operadores turísticos. Para el programa Discapacidad en Acción, en este audio vamos a dar a conocer a los amables oyentes a través de la Ley 1618 del 27 de febrero del 2013, que es la que establece las garantías para la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad para poder acceder a los sitios turísticos. En su artículo 19 habla que las personas con discapacidad tenemos tarifas preferenciales para poder acceder a estos lugares en igualdad de condiciones a las demás personas, garantizando tanto el acceso al medio físico, a la información y a las comunicaciones, porque se ha venido evidenciando diferentes barreras de limitación para poder acceder las personas con discapacidad a estos lugares. Entonces, esas barreras son
barreras arquitectónicas o físicas, porque los diferentes sitios o buses turísticos que realizan o prestan el servicio a estas personas con discapacidad visual no están debidamente adecuados ni garantizan la participación de las personas con discapacidad visual o cualquier categoría de discapacidad. Y de igual manera los lugares tampoco son accesibles al medio físico. Barreras actitudinales. Estas barreras son totalmente notorias para las personas con discapacidad visual porque los guías turísticos o las personas que están al frente de estos lugares no tienen ni la mínima remota idea cómo abordar a una persona con discapacidad visual. Siempre se dirigen con acciones totalmente excluyentes. Por ejemplo, moviendo la mano, moviendo la cabeza, moviendo los ojos, girando el cuerpo. Y esas indicaciones no generan ninguna información a las personas con discapacidad visual. La otra barrera es la barrera de comunicación y acceso a la información. De igual manera, los sitios o puntos turísticos no están demarcados los diferentes puntos de atención con señaletas en información y medios y formatos accesibles, incluyendo el sistema Braille como medio de información para las personas con discapacidad visual. Entonces, y la otra barrera es las barreras culturales, porque todavía las personas que están al frente de toda esta información o al frente de estos servicios que ofrecen los sitios turísticos y de igual manera los buses que realizan todo el trabajo de traslado o coordinan toda la logística de llevar toda la comunidad a estos sitios turísticos, tampoco saben cómo identificar o cómo llamar a las personas con discapacidad. Siempre se dirigen con términos peyorativos o despectivos, que esto lo que genera es molestia hacia las personas con discapacidad. Entonces, esas son 4 tipos de barreras que realmente son bastante notorias para las personas con discapacidad visual poder acceder a estos medios turísticos. Y la norma es muy clara. De igual manera, la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, adoptada por las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006, en su artículo 9 habla de accesibilidad. Y aquí dice que todos los sitios abiertos al público y de uso público deben de estar debidamente garantizados para poder acceder y participar las personas con discapacidad al lugar que sea. Les habló Luis Francisco Corzo, reportero para el programa Discapacidad en Acción, líder activista, formador de formadores por la defensa y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia. Muchas gracias. Bueno, en este momento nos vamos a Rompiendo Barreras. Rompiendo Barreras, la historia de vida de la semana. Bueno, en esta sección tenemos a una empresaria de San Gil, la señora Glomer Gutiérrez. Ella es empresaria y dentro de su empresa tiene personas con discapacidad elaborando y atendiendo a sus turistas. Glomer es una empresaria del sector turístico, es una operadora turística de las mejores empresas que tiene Santander en el tema de deporte de aventura. Muy buenas tardes, estimados amigos de Discapacidad en Acción. Continuando hoy con nuestra temática de inclusión laboral, tenemos una invitada muy especial. Ella es Glomer Yesvin Gutiérrez Ramírez, gerente general de Planeta Azul, operador de turismo de aventura en nuestra cercana villa de San Gil. Muy buenas tardes, Glomer, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Gonzalo. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, Glomer, vamos a, como estamos celebrando el mes de la inclusión laboral, tenemos conocimiento de cómo su empresa, su operador de turismo Planeta Azul, ha involucrado personas con discapacidad en estas experiencias. Entonces quisiera que como empresaria del turismo
¿Cómo ha sido la experiencia de vincular personas con discapacidad como colaboradores en su empresa? Ha sido una experiencia muy bonita, bastante gratificante. He tenido personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva y otras con alguna discapacidad en su habla, en la comunicación. Son personas que tienen mucho agradecimiento hacia la empresa, ya que en el mercado laboral hay muchas empresas que no les dan la oportunidad a estas personas precisamente por esta limitación que de pronto tienen o la discapacidad de pronto que tengan. La receptividad de pronto que ellos han tenido de las personas que vienen a hacer turismo en Santander, un ejemplo, una de esas personas antiguamente era instructor de rafting. Él perdió su vista, no en la actividad de rafting, en otra actividad diferente, en un trabajo que él tenía aparte, en una explosión de unas piedras, en un trabajo que estaba haciendo, una construcción. Esa persona dictaba, cuando laboró en la empresa, las charlas técnicas de seguridad, era un informador turístico, y la receptividad que había de los turistas hacia estas personas con esta discapacidad o con esta limitación, realmente pues era bastante interesante. La gente le tomaba mucho cariño a esta persona, había mucha empatía de parte de los turistas para con esta persona que tenía esta discapacidad. Igualmente con las dos personas que tenían la discapacidad auditiva, igual había mucha empatía y mucho aprecio y cariño de parte de la gente para con ellos. E igualmente con la persona que actualmente trabaja conmigo, que es instructor de rafting y tiene un pequeño inconveniente en su habla, un pequeño retraso ahí en su habla, pero inclusive es considerado por los mismos turistas como uno de los mejores instructores que tengo. Le dan excelentes propinas porque es una persona muy carismática. Sí, la aceptación de los turistas ha sido alta, entonces. Sí, bastante alta, la verdad, pues es un compromiso de verdad en la inclusión laboral del gobierno, de nosotros efectivamente, para que las personas que tienen alguna discapacidad puedan acceder al mercado laboral con esos principios que nosotros conocemos, que enmarcados en la inclusión, la equidad, la responsabilidad social que tenemos, y para que estas personas se sientan igual que cualquier persona, porque son igual que cualquier miembro de la sociedad, independientemente de la discapacidad que tengan, algunos de nacimiento, otros que por circunstancias de la vida de pronto adquirieron esta discapacidad, las habilidades para desarrollarse en el mercado laboral. Excelente. ¿Qué invitación le daría, Glomer, usted como empresaria que ya tiene la experiencia, a los demás operadores turísticos del departamento en estos temas de inclusión laboral? ¿Qué los invitaría? ¿A qué los invitaría? Realmente que les den la oportunidad a estas personas que tengan alguna discapacidad, cualquiera que sea, que realmente que ellos se sientan empoderados, que ellos se sientan importantes, que se les dé el valor realmente que las personas merecen, porque como seres humanos tenemos un valor por el solo hecho de ser creados. Yo pienso que Dios nos creó con un propósito, y cada uno, independientemente de su situación, de sus circunstancias, tiene muchas habilidades para desenvolverse, no solamente en el entorno en el cual vive, sino en el mercado laboral también. Por lo menos yo siempre he criticado algo, que de pronto los chicos cuando salen de la universidad se les pide o se les exige en las empresas cierta experiencia laboral, pero si no se les da la oportunidad a estos chicos ni a aquellas personas que tengan una discapacidad para ver efectivamente hasta qué punto esta persona puede desenvolverse en el mercado laboral,
¿cómo vamos a saber efectivamente si esa persona va a poder hacer esa labor o esa función que le sea asignada? Entonces, realmente las personas, los jóvenes necesitan, y no solamente los jóvenes, los adultos también necesitan mayores oportunidades que nosotros, las personas que somos empresarios, que el gobierno le dé mejores garantías efectivamente también, y les tendamos la mano para que las personas pues se sientan incluidas en la sociedad. Muchas gracias, Glomer, por compartirnos su experiencia, queridos radioescuchas de nuestro programa Discapacidad en Acción. Quedan invitados para que vayan a San Gil, apoyen empresas como estas, operadores turísticos que están comprometidos con la inclusión laboral. Muchas gracias, Glomer. Realmente nos alegra contar con operadores turísticos como ustedes. Muchas gracias por su valioso testimonio. Gracias a ti. Bueno, feliz tarde. Seguimos acá en nuestro programa Discapacidad en Acción. También nos encontramos con el señor Hernán Darío Cardona. Él desde Armenia nos hace un reporte muy especial de avistamiento de aves, pues se dedica a esta labor. Siendo una persona con discapacidad, nos enseña cómo detectar los diferentes estilos de pajaritos que tiene nuestro país. Buenas tardes, estimada audiencia de Discapacidad en Acción. Como les habíamos prometido, hoy tenemos nuestro invitado para nuestra sección especial. Su nombre, Hernán Darío, pero dejemos mejor que él se presente, ya que es la persona que nos va a compartir su experiencia en el tema de turismo accesible como anfitrión. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Gonzalo. Un saludo para todos y para todas. Como tú lo dices, mi nombre es Hernán Darío Cardona. Soy una persona con discapacidad visual de nacimiento y en el momento me dedico como anfitrión turístico en el departamento del Quindío, acompañando a la empresa como operador turístico incluyente Turismo Sin Límites. ¿Nos podría explicar qué hace un anfitrión turístico? Es algo como similar al guía de turismo, ¿no es cierto? Sí, señor. El anfitrión turístico es la persona encargada de conocer todos los guiones del departamento, sea en el formato que sea, en audio, en braille, en lengua de señas, porque la idea es que las personas con discapacidad tengamos ese conocimiento con la historia del lugar o de la ciudad donde estamos haciendo la actividad como anfitriones turísticos. Entonces yo, por ejemplo, acá en la ciudad de Armenia ya me aprendí toda la historia, la fundación, los nombres de los fundadores, los monumentos históricos, cómo están diseñadas las obras, para que cuando llegue un grupo de turistas determinado, yo tenga la capacidad y la habilidad de hacerles un recorrido turístico por la ciudad de Armenia. Tengo entendido, Darío, que te has especializado en el tema de aviturismo, ¿sí? Que lleva grupos y que tienes un componente muy importante y especial, que es que invitas a las personas a la escucha de las aves. ¿Cómo es eso? Bueno, esa actividad la empecé a desarrollar en el año 2016. Yo inicialmente vivía en el departamento de Antioquia. Entonces tuve la oportunidad de conocer la Sociedad Antioqueña de Ornitología. La ornitología es la ciencia que estudia las aves. Entonces, el objetivo es empezar a dar a conocer que las aves tienen cantos, vocalizaciones y diferentes llamados. Entonces, es mostrarle a toda la comunidad y a la sociedad en general de que empecemos a despertar los otros sentidos, especialmente el tema del oído. Entonces, en el año 2018, yo soy el fundador del primer grupo sensorial de aves llamado Arcoíris de Carcajadas. El objetivo con este grupo es que personas con o sin discapacidad tengamos la oportunidad de compartir espacios naturales para los ecosistemas y la conservación ambiental de las aves. Darío, ¿y cuántos cantos de aves? Porque tengo entendido que conoces muchos cantos de aves. ¿Cuántos te tienes memorizados o identificas ya? Sí. En este momento tengo memorizado alrededor de 60, 70 cantos de aves. Darío, por ejemplo, cuando me despierto en las mañanas, cuando estoy en diferentes lugares, cuando escucho cantos de cucaracheros, de bicho fue, son el despertador mío todos los días.
Sí, a veces en el ecoturismo estamos acostumbrados solamente a ver las aves, pero se nos ha olvidado que las aves cantan y ahí está la riqueza del ave también. ¿Cómo ha sido Sí, señor. la aceptación de los turistas cuando se dan cuenta que van a ir a una experiencia de aviturismo con una persona con discapacidad visual? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo ha sido la respuesta del turista? La respuesta del turista ha sido muy buena, porque como usted lo decía ahorita, como inicialmente las personas siempre son tan demasiado visuales y siempre están acostumbradas a ver las aves y a ver todo como está, entonces siempre han visto las aves que son de color rojo, que el pico tiene estas características, que las plumas son de este color, que la cola tiene tal raya. Cuando se le tapan los ojos a las personas, ya se les olvida completamente cómo es el ave en sí. Entonces ya empiezan a mirar esa alternativa de que yo les he dado pues como algunas pautas para también tener relación con las aves de otras maneras. Es un aprendizaje para aprender a escuchar, ¿no? Qué bonito Sí, que señor, aprendamos a sí. escuchar. Darío, y el tema con los operadores turísticos está siendo muy acogido, ¿no es cierto? Hoy en día hay mayor inclusión en la parte laboral para las personas en turismo, personas con discapacidad. ¿Cómo ves el tema? Sí, señor, yo el tema lo veo muy enriquecedor y lo veo con mucha visión porque acá en el departamento del Quindío, como Incluyente Turismo Sin Límites, es el único operador turístico que está trabajando el tema de la inclusión. Entonces, las experiencias que estamos haciendo nosotros son pruebas piloto para mostrarle a los otros operadores turísticos de que sí hay alternativas y que sí pueden vincular personas con discapacidad entre sus operadores turísticos. Darío, la verdad que nos da alegría saber que en Colombia y allá en el Eje Cafetero se están haciendo ya buenas experiencias de inclusión y que tenemos guías, orientadores de experiencias o como ustedes lo llaman allá en el territorio, anfitriones, ¿sí?, para nuestro turismo accesible. Quiero darte las gracias en nombre de todas nuestros programas de Discapacidad en Acción. Por último, regálenos un mensaje de invitación para todas las personas con discapacidad para que también se formen, se preparen y participen como actores del sector turismo. Bueno, el mensaje que yo les quiero dejar en este día de hoy es que las personas tengamos o no tengamos discapacidad, tenemos un potencial, tenemos unas cualidades, tenemos unas inteligencias múltiples y tenemos unos talentos excepcionales que nos ha regalado la vida, Dios y el universo. Entonces, la clave y el éxito es ponerlos en práctica según la habilidad que tengamos, para que nos empoderemos de nuestros derechos, de nuestros deberes, de lo que tenemos que hacer, teniendo en cuenta esa misión que tenemos en este planeta Tierra con nuestro propio lenguaje de miradas. Darío, muchas gracias. Esperamos tenerlo pronto por aquí en Santander para que nos comparta su experiencia. Ánimo a seguir con el turismo accesible en Colombia como un elemento fundamental del nuevo turismo. Gracias, Hernán Darío. Muchísimas gracias, Gonzalo. Y ahora nos vamos a aplicar qué se está haciendo por la discapacidad. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? ¿Qué estamos haciendo en el mundo y en Colombia para vivir un turismo accesible, efectivo, Gonzalo? Sí, Sarela, pues como operador turístico que soy, les recuerdo a usted, yo soy guía profesional de turismo, tengo una operadora de turismo que se enfoca hacia productos de turismo accesible y en nuestra experiencia hemos tenido que actualizarnos muchísimo en estos temas. A nivel mundial, la OMT, Organización Mundial del Turismo, máximo ente rector del turismo, ha desarrollado desde el año 2015, a la par con todo el tema de la convención y estos aspectos que se ha involucrado mucho en el turismo, ha desarrollado muchas políticas, inclusive tenemos un manual de turismo accesible para todos desarrollado por la OMT, donde hay herramientas para que los operadores turísticos, llámese hoteles, guías de turismo, transporte, que es un tema que tiene mucha influencia en los viajes, el tema de restaurantes, atractivos turísticos como playas,
parques temáticos, parques recreacionales, la OMT da unos lineamientos para que ellos, lo que decía Giovanni, a veces no hay conocimiento, ¿sí? Y muchos operadores, cuando tú hablas con ellos, quedan como, bueno, ¿y qué es turismo accesible? Y la OMT nos dio unos lineamientos muy importantes. Los operadores tienen la facilidad de poder descargar estos manuales de las páginas de la OMT. Y la OMT le ha dicho a todos los gobiernos mundiales con el tema del turismo que deben implementar políticas también y darle herramientas a los operadores, porque también hay que formar. En ese orden, en Colombia surge pues como un primer logro que ha sido el primer manual de turismo para todos, manual de turismo accesible, que fue desarrollado en el año 2019 por Fontur, que es uno de los organismos que ayuda en el desarrollo del turismo en Colombia, y por el CITCAT, Centro Interamericano de Diseño de Ciudades Accesibles. Es un manual que se hizo lanzamiento en Colombia. Aquí en Bucaramanga tuvimos la oportunidad de estar en el Hotel Chicamocha en el año 2019, antes de que empezara la pandemia, y con 150 operadores turísticos, como les cuento, hoteles, restaurantes, transportes, guías, empresarios de los parques temáticos como Panachi, que son del gobierno, que es de calidad mixta. Todos estuvimos revisando el manual y nos comprometimos con políticas para esto, ¿sí? Eso en el año 2019. Actualmente en Colombia ya se vienen desarrollando muchas campañas por parte del Ministerio a raíz de la ley que les comenté al inicio del programa, la ley 2068. Y se viene estimulando a los empresarios, operadores turísticos, para que se acrediten con el sello de calidad turística en turismo accesible. Es un programa que está empezando a desarrollarse. Próximamente para el 2022 estará ya el sello empezando a acreditarse con los operadores. Entonces sí hay ahorita como una mayor conciencia. Ya los empresarios del turismo, el caso que veamos de Glomer, dan la participación de las personas con discapacidad en las empresas. Ya las personas con discapacidad no son solamente personas que disfrutan un producto, sino que son personas que hacen parte de la cadena turística, de la infraestructura turística, como orientadores de experiencias. Giovanni lo ha sido allá en su tierra natal, en Cachirí, ha sido orientador de experiencias para turistas. Y como él, hay muchos ejemplos de personas que están aportando a la cadena. Entonces ya se está haciendo mucho por el turismo accesible en Colombia. Gonzalo, tú acabas de mencionar un tema muy importante. Don Giovanni Liscano, desde Cachirí, nos enseña cómo se puede trabajar en el turismo para que las personas puedan diferenciar los diferentes paisajes. Él no los aprecia, pero los puede describir porque conoce su entorno de tal manera que nos permite conocer cada uno a detalle. Entonces, don Giovanni Liscano, cuéntenos qué se está haciendo en Santander por mejorar esa calidad de turismo accesible. Bueno, en buena hora, pues en Santander se está construyendo, está implementando se está formulando la política pública de turismo accesible. Entonces, esto es súper importante que la gobernación esté haciendo esto, y sí, invito a través de Discapacidad en Acción a toda la población en Santander para que no dejemos solo que la gobernación construya esta política pública de turismo accesible, sino también nosotros busquemos la mejor forma de poder participar para que queden dentro de esta política pública todos los ítems de inclusión, todo el tema de turismo, para que la población en los diferentes municipios, en los diferentes sitios turísticos de Santander, también tengan oportunidad laboral, tengan la oportunidad también de trabajar en el turismo. Entonces es importantísimo que los municipios participen, la población con discapacidad participe y genere sus propuestas en el tema laboral, ya sea como anfitriones turísticos, ya sea como empresarios en artesanías o en atención a población en tema de hospedaje y de alimentos, de todo este tema, todas las oportunidades que se vienen con la política pública de turismo accesible en Santander son excelentes y súper para que las personas con discapacidad en los municipios del departamento puedan desarrollarse y puedan tener un ingreso económico.
Y el atraer más turistas le permite mayores ingresos a cada municipio. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso reiteramos nuestras preguntas para todos nuestros oyentes. ¿Cuáles son esos retos, esas dificultades que han tenido que asumir al ser personas con discapacidad y asumir una experiencia turística? ¿Qué retos ha tenido que enfrentar? Y la segunda pregunta es si usted, como usuario del turismo accesible, ¿cuáles son los beneficios que quiere encontrar para realmente vivir una experiencia de turismo accesible efectiva? Estas informaciones nos las puede enviar al correo electrónico discapacidadenaccionsantander@gmail.com. Compañeros de Discapacidad en Acción, ya hemos llegado a la parte final de este programa sobre turismo, donde hemos aprendido muchas cosas, pero sobre todo hemos escuchado la experiencia de aquellas personas con discapacidad que han decidido viajar y han tenido sus propias situaciones. Y concluimos con una frase que traemos que, digamos, en el caso para mí, Gonzalo Todosa, como operador turístico, la usamos mucho en las formaciones y capacitaciones que damos a los otros operadores cuando ellos nos preguntan, bueno, ¿y qué debo hacer para empezar a incursionar en el tema de turismo accesible? Entonces, a ellos les damos esta frase que nos va a compartir aquí nuestra compañera Sarela. La frase de la semana. Para alcanzar metas que nunca antes habías logrado, necesitas empezar a hacer cosas que jamás antes habías hecho. Y con esta frase nos despedimos para un próximo programa y le decimos al señor Giovanni Liscano, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias compañera Sarela y don Gonzalo, y invitamos a todos nuestros amables oyentes para que nos acompañen en el próximo programa y también para que nos escriban a discapacidadenacionsantander@gmail.com. Entonces, que tengan una feliz semana.